y conceptualicen el diseño de la base de datos que ustedes necesitan realizar. Sin embargo, hay que validarlo contra la información que ya se tiene. Y para eso nace este concepto de normalización, que la normalización al final de cuentas es un proceso de simplificación de datos, ¿sí? Permítame, Juan, es que tengo que grabar la clase. ¿Me escuchan y ven la pantalla bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de normalización, estamos hablando de un proceso de simplificación de datos, ¿sí? Entonces, parto de que ya el cliente ya tiene información estructurada de cierta forma. Está estructurada, sin embargo, no está bajo el modelo entidad-relación y lo tenemos que llevar hacia ese modelo. Entonces, ¿por qué vamos a normalizar? Primero, tenemos que tener la información almacenada con el menor espacio posible. ¿Se recuerdan que por qué nosotros hacíamos un diseño de base de datos? Uno de esos era para optimizar el espacio a nivel del disco duro, que la información no ocupe tanto espacio a nivel de disco duro. Segundo aspecto, para eliminar los datos repetidos. Sí, en nuestro diseño de base de datos hablábamos que, por ejemplo, si el estudiante Juan Herrera lleva 5 cursos, no voy a escribir Juan Herrera, Juan Herrera, Juan Herrera, porque eso a la larga suma bytes a nivel de la base de datos, lo cual va haciendo más grande el consumo a nivel de discos. Entonces nosotros tenemos que optimizar toda esa parte, no tenemos por qué estar repitiendo esa información, Juan Herrera 5 veces, sino lo vamos a identificar a través de su clave primaria. Eliminar errores lógicos, esto va muy relacionado con el tema de la integridad de la información. La información dentro de mi base de datos tiene que tener un sentido, y nosotros, ustedes saben, ¿cuál es nuestra herramienta para eliminar esos errores lógicos? ¿Qué es lo que nosotros utilizamos para hacer esa eliminación de errores lógicos cuando estamos diseñando la base de datos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es mi herramienta para eliminar esos errores lógicos? A ver, Sofía. Sofía Delgado. ¿No está Sofía Delgado conectada? Londi, ayúdeme. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Cómo eliminamos esos errores lógicos a nivel del diseño de base de datos? ¿Sería con el motor de base de datos? No. ¿Qué herramienta tiene usted para eliminar esos errores lógicos? ¿Cómo hace usted para que, si yo digo Juan Carlos Herrera va a pertenecer al departamento de informática, que informática es el departamento 10, ¿cómo garantiza que el departamento 10 exista? Adelante, Javier Alejandro. Es correcto. Ustedes con las llaves foráneas aplican un constraint de llave foránea, y la llave foránea es esa validación que les permite a ustedes garantizar que la información tenga un sentido, evitando errores lógicos. Entonces, en esta normalización partimos de información desorganizada, la vamos a ir ordenando hasta llegar a establecer esas llaves foráneas
que me permitan a mí garantizar que la información que voy a dejar en mi sistema de base de datos tiene un sentido. Datos ordenados, ya del tener el relajo de información duplicada. Por ejemplo, yo llevo la información del colegio en un Excel. En la hoja 1 está primero básico, sección A. En la hoja 2 está primero básico, sección B. Ahí hay está ordenada hasta cierto punto, pero está desorganizada. Entonces, con la normalización, nosotros vamos a llegar o vamos a buscar que los datos de verdad estén ordenados. Ahora, vean lo que está marcado en amarillo, es la parte fundamental del proceso de normalización. La simplificación debe darse sin que haya pérdida de información. Esto es importantísimo. El cliente tiene su información y quiera que no está relacionada, está duplicando información, está repitiendo el nombre del alumno, ok, pero él tiene organizada la información, él sabe cómo está estructurada esa información. Y cuando ustedes hagan el proceso de normalización sobre esa data, lo que ustedes tienen que garantizar es que la información no se va a perder. ¿Sí? Entonces esos son los principios básicos del tema de normalización. ¿Dudas que tengan al respecto? ¿Estamos claros? Bueno. Entonces, cuando hablamos de normalización, existen varias formas normales. Así como vimos las reglas de CODE para garantizar que una base de datos es relacional, hay ciertas reglas donde ya por lo general no se aplican, pero hasta cierto punto tenemos que garantizar que si llega hasta este punto, podemos decir que nuestra información está normalizada. Para el caso de las formas normales, yo puedo decir que mi información se encuentra normalizada, por lo menos si estoy en tercera forma normal. Sí, si yo logro llegar a estructurar mi información de tal forma que yo digo, ya estoy en tercera forma normal, yo puedo decir mi información está normalizada. La cuarta forma normal se presenta en casos muy raros donde se dan relaciones de muchos a muchos, donde por la característica de esa asignación se repite la información. Entonces ahí hay que generar un proceso más para poder simplificar esa tabla. La teoría me dice que las formas normales al final de cuentas son pequeño número de reglas que deben de cumplirse para hacer que las estructuras posean la menor cantidad de redundancia posible. Primera forma normal, no hay campos múltiples, todas las filas deben de tener el mismo número de columnas. Bueno, aquí en la primera forma normal, nosotros lo que vamos a buscar en la data que nos esté presentando el cliente es ver si hay información repetida. Cuando nosotros identifiquemos que se está repitiendo información, tenemos que ver cuál es la causa de esa repetición, por qué se está repitiendo, por qué aparece Juan Herrera 5 veces, qué es lo que genera que aparezca el nombre de Juan Herrera 5 veces. Ese es el primer paso, primera forma normal, identificarlo y separarlo. Lo que está haciendo que la información se duplique, lo tengo que separar. Segunda forma normal, todo campo que no sea clave debe depender por completo de toda la clave. Aquí entra y vamos a ver dos temas o dos definiciones, la dependencia transitiva y la dependencia funcional. En la segunda forma normal, yo busco que todos los campos tengan una dependencia funcional. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Y la tercera forma normal dice que ya aquí ya no existen dependencias transitivas, un campo debe depender de la clave y no de otro campo. Aquí ya se aplica el tema, yo ya separé, eliminé duplicados, yo ya garantizo que todos los campos de mi tabla responden a una clave primaria y ahora también voy a decir que toda tabla debe tener una llave primaria que identifique el registro. Y la cuarta normal, como les decía,
es un tema que cuesta que se dé, y cuando se da en las relaciones de muchos a muchos. Me dice la teoría que una fila no debe contener 2 o más campos multivalorados, aquellos que puedan contener más de un valor simultáneamente sobre una entidad. En relaciones de muchos a muchos, podría ser que Juan Herrera lleva un curso en el salón 1, lleva matemáticas en el primer semestre de 2020. En el salón 1, Juan Herrera lleva base de datos en el mismo salón 1. En el tercero, Juan Herrera lleva física fundamental en el salón 1. Si se dan cuenta, ya cuando vemos ese tema de asignación, ahí se está repitiendo mucho. Juan Herrera en el salón 1, en esa relación de muchos a muchos. Entonces, en esta cuarta forma normal, yo debería de ver cómo separo esa información y entonces analizar si Juan Herrera primero lo asigno al salón y después del salón lo puedo asignar a sus cursos. Ver una forma de evitar esa duplicidad de información. Esta es una gráfica de cómo son las formas normales. Si se dan cuenta, la primera forma normal está contenida dentro de la segunda forma normal y la segunda forma normal está contenida sobre la tercera forma normal. Aquí, esto lo que significa es que para yo pasar de una forma normal a otra, primero tengo que cumplir con la definición de esa forma normal. Para yo pasar a la forma normal 2, primero tengo que partir que mis tablas deben de estar en primera forma normal. Si no están en primera forma normal, yo todavía no puedo pensar en pasar a la segunda forma normal, y lo mismo ocurre con la tercera. Necesito que todas mis tablas, antes de pasar a la tercera forma normal, se encuentren en segunda forma normal. Bueno, entonces veamos ya los datos. Aquí partimos, les decía en un inicio, de que ya el cliente tiene información. Ya el cliente posee tablas, posee Excel, posee hasta una propia base de datos, pero mal estructurada. Él ya tiene su información y ustedes ahorita llegan al proceso de analizar esa información y poderla ordenar. La primera forma normal dice que está en primera forma normal si y solo si todos los dominios de sus atributos contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetidos. Entonces, bueno, la definición es algo de entender de dominios. Se recuerdan que yo les hablaba del tema de conjuntos. Toda la teoría de base de datos se basa sobre teoría de conjuntos y los dominios son los valores que puede ir tomando. Entonces, aquí me dice, mire, los valores solo pueden estar asociados una sola vez a su clave. Entonces, yo veo la data que ustedes tienen en pantalla y tengo que ver y les tengo que preguntar a ustedes, ¿creen que se está duplicando información? A ver, Magdalena. Abra su micrófono, por favor, ayúdenme. ¿Usted ve información repetida aquí? Gracias, Javier Andrés. Por favor, abrir tu micrófono. En este caso sería el número de materia que estaría repitiéndose. El número de materia. Sí. Ok, pero ¿cuál miras vos que se repite? O sea, yo veo número de materia, base de datos, ok, 1, 2, 3. Pero ¿qué es la información que se repite? ¿La de quién se está repitiendo? La información de Sergio, ¿no? Es correcto. Porque, por ejemplo, Andrés me decía, mire, se repite base de datos, ok. El número de materia se repite, está bien. Pero porque estamos diciendo que Sergio lleva base de datos y Ana lleva base de datos. Ahí no hay problema con el tema de repetición. Ahora lo que dice su compañera Magdalena
es que la información de Sergio, si ustedes lo pueden visualizar, se repite. Pero ¿cuál es la causa de que se repita, Magdalena? Porque lleva varias materias, ¿no? Correcto. Entonces, porque Sergio lleva varias materias, yo tengo que estar repitiendo, o la información de Sergio está repetida. Entonces, en el análisis de primera forma normal, ustedes tienen que hacer lo que estamos hablando ahorita. Hacer lo que dijo Magdalena. Bueno, ¿qué información se me está repitiendo? Sergio, matrícula 1, o sea, el carnet 1, Sergio se repite varias veces, pero ¿qué es lo que lo causa? Que lleva varias materias. Entonces, la causa de esa repetición son las materias. Que ese es el primer paso, identificar cuáles son las causas del por qué se repite la información. Y entonces tenemos esta parte. Se repite porque la persona lleva varias materias. Estamos en el primer paso de la primera forma normal. Segundo paso de la primera forma normal es separe esa información. Quiere decir que como materia se está haciendo que se repita la información, yo tengo que llevarme el tema de las materias a otra tabla y dejar solo la información, en este caso, del estudiante en otra tabla y evitar de esa forma la repetición de información. Entonces, primera parte, separo la información del estudiante. Matrícula 1, matrícula 2. Matrícula 1 es Sergio, que vive en Puebla, el teléfono es tal y pertenece a sistemas. La matrícula 2, que es Ana, que vive en la dirección esta, en el teléfono y que también es de sistemas. Si se dan cuenta, yo de tener una tabla de 4 registros, paso en la primera instancia a tener una primera tabla con 2 únicos registros, ¿sí? Pero como lo tengo que segmentar en 2 partes, yo tengo que decir, mire, el otro segmento que tenía, lo tengo que colocar en otra tabla nueva. Ahora, solo permítanme que alguien esté entrando. Ahora, ¿creen que me hace falta algo ahí? ¿Creen que hace falta? ¿Qué falta? ¿Qué les falta ahí? Algo falta. Andrés Osorio, por favor, abrí tu micrófono con confianza. Ahí sería separada la carrera, ya que se está repitiendo para los 2 registros que están ahí. Ok, va, pero al final de cuentas no es porque se repita, porque Sergio estudia sistemas y Ana repite sistemas. No es que se esté repitiendo la información. Aquí es un atributo que me está identificando que ambos estudiantes estudian sistemas, entonces no está generando repetición. Aquí es lo mismo que le decía Javier en un inicio. Está correcto porque me está identificando que Sergio es de sistemas, que Ana es de sistemas. No puedo ver la información que se repita porque dice sistemas y sistemas. Son 2 estudiantes distintos. Entonces, ahí no es el tema. Julio César, adelante. Que base de datos se está repitiendo ahora. Base de datos se está repitiendo ahora, sí, pero ¿me podés contestar así como tenemos la información, Julio? ¿Qué clases lleva Sergio? No, aparte de eso falta la relación de estudiante con la materia. Correcto. Entonces, aquí viene todo el tema de cómo tenemos que ir amarrando esto. La primera forma normal me dice, mire,
usted tiene que identificar qué es lo que hace que se repita la información y cuando lo identifique lo tiene que llevar a una tabla. En una tabla diferente y segmental. Eso ya lo hicimos y nos quedaron estas dos tablas. Pero, ¿se recuerdan aquello que decía en amarillo? Usted debe de garantizar que no se pierda información en ningún momento. En este punto, nosotros ya perdimos la relación de qué cursos lleva Sergio, de qué cursos lleva Ana. Yo ya los perdí de vista. ¿Por qué? Porque no tengo referenciado cuáles son los cursos de Sergio y cuáles son los cursos de Ana. Entonces yo tengo que cuidar ese aspecto. Y entonces, cuando yo haga la segmentación, yo tengo que dejar o manejar la referencia de la asociación de estos datos contra la información de la primera tabla y de esta forma no estoy perdiendo información. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en este punto? Necesito que tengan claridad. Vamos a hacer un corto el día de hoy de este tema. Entonces, pregunten ahorita o callen para siempre. ¿Estamos jóvenes? ¿Se entendió la primera forma normal? Listo, comprendido, dice Anderson. Entonces, primera forma normal, identificar qué campos hacen que se repita la información. Los identifico y esos campos me los tengo que llevar a una nueva tabla sin perder la relación con la información adicional. Entonces, antes tenía una tabla, perdón, ahora tengo dos tablas. Siguiente punto. Segunda forma normal. Y aquí me dice, primera condición, las tablas deben de estar en primera forma normal. O sea, sin duplicados. 2. Identificar las dependencias funcionales y transitivas. Y para eso yo necesito que vean esta imagen. Aquí ustedes pueden o podemos asumir que el atributo A, o sea, entiendas el campo, si estamos hablando de estudiantes, A sería el número de carnet, la llave primaria, ¿sí? Si la llave primaria, que es el campo A, yo lo que tengo que ir a hacer es a verificar que la información de las otras columnas tenga una dependencia funcional. ¿Y eso qué significa? Que el campo B dependa de la llave primaria. Si esto lo vemos como la tabla de estudiantes, campo A es el carnet del estudiante, campo B el nombre del estudiante, campo C el apellido del estudiante. Entonces, campo B, que es el nombre, ¿depende de A? Sí, porque es el nombre que está asociado al carnet 1, 2, 3. El apellido Herrera depende funcionalmente del campo carnet. Sí, porque es el apellido del estudiante identificado con el carnet 1, 2, 3. Cuando tenemos esta información de esta forma, todos los campos que dependen directamente de la llave primaria son funcionales, dependencia funcional. Y la segunda forma normal me dice, usted tiene que dejar sus tablas con una dependencia funcional de esta forma, del esquema que ustedes tienen del lado izquierdo. Todos los campos deben de depender de la llave primaria. Cuando no se da ese tipo de dependencia, yo voy a tener una dependencia transitiva. Dependencia transitiva significa que el campo B depende de A. Ahí es una dependencia funcional. Miren, dependencia de A. El campo C depende no directamente de A, pero sí depende de B. Entonces, por ende, al final de cuentas también hay una dependencia.
pero esa se llama una dependencia transitiva. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que identificar todos aquellos campos que tienen una dependencia transitiva y eso me lo voy a llevar a otra tabla. Me voy a llevar B y C a otra tabla y aquí voy a dejar A y B para que se mantenga la relación. Entonces, yo garantizo que toda la información de mis columnas, de mi tabla, si todas hacen referencia directa hacia la llave primaria, dependencia funcional, esa tabla ya está en segunda forma normal. Cuando identifico que existen dependencias transitivas, yo tengo que separar esa tabla, la tengo que dividir y me voy a llevar la información de C y de B a una tabla nueva y dejo A y B en esta tabla para que se siga manteniendo esa relación. ¿Estamos claros? ¿Dudas que tengan de cómo interpretar la dependencia funcional y dependencia transitiva? ¿Estamos claros? ¿Alguien preguntó? Muchachos, abran en su micrófono, por favor. Javier Alejandro Díaz Portillo. ¿No estás claro? Bueno, entonces miren muchachos, lo que tienen que hacer aquí es ir analizando quién es la llave primaria de mi información. Por ejemplo, aquí la llave primaria tendría que ser el carnet del estudiante. Y entonces decir, ¿será que nombre depende del carnet? Sí, porque es el nombre asociado a este carnet. ¿La dirección dependerá del carnet? Sí, porque es la dirección de este estudiante, del carnet 1, 2, 3, el teléfono. ¿Depende de este? Sí, porque es el teléfono de este. ¿La carrera depende de este? Sí, porque es lo que está identificando qué carrera está estudiando el estudiante con matrícula 1, en este caso 1. Entonces, ya analicé la primera parte, miren, voy analizando, esta depende de esta depende de esta depende de esta, perfecto, y entonces comienzo a viajar. Matrícula con número de materia, aquí es la asociación que yo tengo entre el carnet del estudiante, lo que está estudiando el estudiante, con el código de materia. O sea, sí hay una dependencia entre estos dos valores. Ahora, les pregunto, ¿materia será que depende de matrícula? No, No, ¿materia de quién depende? del número de materia. El número de materia, miren, muy bien, no vi quién me ayudó, pero muchas gracias. En efecto, ¿sí? Aquí es donde les digo que no se da la dependencia transitiva, se está dando una dependencia transitiva. Un campo depende de la llave, ¿sí? Número de materia con matrícula, porque es la asociación, depende de esto. Pero materia no depende de matrícula, materia depende del código de materia. Entonces, tengo el elemento que ustedes ven en la parte derecha, dependencia transitiva. En este caso, materia depende de C y no de A. Entonces, la segunda forma normal me dice, cuando usted identifique una dependencia transitiva, se lo tiene que llevar a una tabla nueva. ¿A quién me voy a llevar a una tabla nueva? A los campos que se dependen entre sí, por ejemplo, número de materia, con materia, una tabla nueva. Pero como no puedo perder la información, debo de dejar número de materia asociado con matrícula para garantizar esa relación y que la información siga teniendo un sentido. Y entonces, yo en este punto tengo que hacer esto. Miren,
se nace una tabla que le voy a llamar asignación, donde está la relación entre estas dos tablas, y nace una nueva tabla que se va a llamar TV Materia, donde yo ya tengo segmentado esta información. ¿Dudas que tengan hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, jóvenes? De mi parte, sí. Bueno, ahora, antes de esto, yo tengo que seguir analizando la información. ¿Será que aquí hay un proceso que haga que la información se repita? Ahí tengo un código malo. Miren, el 234, programación web, y 234, programación visual. Ahí, imagínense que programación visual es 235 y no le pongamos mayor coco a eso, pero ¿hay duplicidad de información ahí? Sí. ¿Con quiénes? No, por eso, pero ahí porque me equivoqué con el código 234, pero imagínate que programación visual es 235. Es base de datos. Base de datos 1.3. está duplicando, ¿sí? Entonces, ustedes aquí tienen que llevarlo o aplicar el tema de la primera forma normal. Ustedes tienen que evitar la duplicidad. En este caso, simplemente es eliminar el registro de base de datos y dejarlo ya como el catálogo de materia, código de materia, donde ya no van a haber duplicados, y me elimino el tema de base de datos, se disminuye un registro. Sí, porque ya ahí ya no tiene sentido que lo esté duplicando. Aquí se quedó duplicado porque lo lleva Sergio, por lo que lo lleva Ana, pero al llevarlo a una tabla nueva, esto tendría que quedar solo base de datos, programación web, programación visual, hasta ahí. Ya no es necesario poner base de datos otra vez, porque este es el catálogo de las materias. Entonces, solo es tema de que ustedes tengan cuidado. Sí, pues aquí se le base de datos porque estaba para Sergio y aquí estaba para Ana. Ok, pero ya cuando yo lo quiero conceptualizar esto, yo lo debería de ver como solo un registro. Ya no debo de poner base de datos 2, base de datos ahí. ¿Estamos claros? ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? No. Permítanme, dejo presentar. Un minuto. ¿Ven mi pantalla ahora sí? Sí, hija. Listo, entonces miren, como lo deberían de dejar ustedes es de esta forma. Miren, como se los tenía en la vez que se las presenté antes, base de datos me aparecía 2 veces porque la llevaba Sergio y la llevaba Ana. Pero cuando yo consolido y hago esa segmentación en 2 tablas, yo sé que base de datos solo va a aparecer una vez, entonces ya me queda mi catálogo de materias. De esta forma, ya mis tablas
están en segunda forma normal. Miren, llave primaria, matrícula. Sergio depende del carnet. La dirección pertenece al carnet. El teléfono pertenece al carnet. Y el distintivo de la carrera pertenece al carnet. Aquí, la llave primaria puedo decir que es matrícula o la combinación de estos, pero cada uno de ellos depende de sí porque es la asignación. Y en este caso, la llave primaria es número de materia, entonces el nombre de la materia va a depender del código de materia y así nos vamos a ir trabajando. Ya estamos en segunda forma normal. Tercera forma normal. Tercera forma normal me dice las tablas deben de estar en segunda forma normal. No hay dependencias transitivas. Un campo debe depender de la clave y no de otro campo. Esas son las condiciones iniciales, que es lo que ya logramos en la segunda forma normal. Ahora dice, la carrera depende del alumno porque el alumno estudia una carrera. Los campos no clave deben de estar identificados por la clave. Ahora, aquí me está hablando de los campos no clave. Yo sé que no es correcto ir colocando los nombres de algún dato, el nombre como tal, sino yo tengo que colocar los códigos. En este caso, sistemas lo podría haber escrito con minúscula, lo pude haber escrito todo con mayúscula o con la S inicial como ustedes lo tienen, y esas tres formas de escribir sistemas hacen que sean registros distintos y ahí ya puedo generar una inconsistencia. Entonces me dice, todos los campos no clave deben ser o deben de identificarse por una clave, dependencia funcional. Entonces cuando yo me topo con esto, yo sé que esto es parte de un catálogo. Entonces, si no existe la tabla, yo debo de formar ese catálogo. Y entonces parto esto y digo, miren, la carrera 1, 2, 3, 4 es sistemas. La carrera 6789 es mecatrónica. Y entonces yo ya dejo relacionado, en lugar de colocar sistemas, yo voy a ir a colocar el ID de la carrera. Miren, 1, 2, 3. Sergio estudia la carrera 1, 2, 3. ¿Cuál es la carrera 1, 2, 3? Sistemas. ¿Cuál es la carrera 1, 2, 3? 4, sistemas. Ana también estudia sistemas. Primer tema. Aquí ya busco ver si estamos en tercera forma normal. Todos los campos deben de apuntar a una llave primaria. Aquí, si se dan cuenta, no hay datos, solo tengo códigos. Entonces ya puedo decir está en tercera forma normal. Y aquí tengo materia. Aquí donde la materia es la llave primaria y este depende de este. Entonces, de esta forma ya tengo el número de materia y aquí está referenciado a su código. Entonces, de esta forma yo ya puedo decir, mire, todos los campos que no son llave primarias en las otras tablas están identificadas como un código. Ya se cumplió. Materia, está el código de la llave primaria de materia. En carrera tuve que generar este catálogo y en las otras tablas colocar la llave primaria en lugar de la descripción. Entonces, cuando yo logro llevar mi estructura hasta este punto, yo puedo decir, mire, sí, ya en este momento estoy en tercera forma normal, por ende puedo decir que mis datos están normalizados. ¿Cómo puedo yo garantizar todo esto? Yo puedo decir, tengo que validar, por ejemplo, Sergio. ¿Qué cursos llevaba Sergio? Sergio llevaba, vamos a ver, lleva 1, 2, 3, base de datos. Sergio, matrícula 1, lleva 2, 3, 4, programación web. Sergio, matrícula 1, lleva la materia 2, 3, 4, 2, 3, 5, imaginemos que era programación visual. Llevaba esos 3 cursos, no perdimos información. Ana, Carnet 2 lleva curso 1, 2, 3, base de datos. No perdí información.
¿Qué estudia Sergio? Sergio estudia la carrera 123. Carrera 123 es sistemas. Ana, carnet 2. ¿Qué estudia Ana? Carrera 1, 2, 3, 4. Carrera 1, 2, 3, 4, sistemas. No perdimos información. Podemos dar respuesta a todo lo que tenía el cliente. Partimos de una sola tabla y conformamos 4 tablas. ¿Dudas que tengan al respecto? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Vamos a hacer un corto de esto. Ahorita yo tengo la información de una agencia de seguros. Una agencia de seguros registra la información de la persona, su dirección, el municipio, departamento donde pertenece y las placas de los vehículos que él tiene asociado. Entonces, del vehículo se registra la placa, el modelo, la línea, la marca y el valor asegurado. Esto la persona o la empresa de seguros lo lleva en un Excel tal y como ustedes lo ven en pantalla. Entonces, esta información no está normalizada. Necesito que la normalicemos. Para ello, les voy a pasar en este momento perdón, vamos a ver. Les voy a pasar en este momento. El archivo de Excel para que lo comiencen a trabajar. Necesito que este archivo de Excel sea el que me suban a la plataforma. Entonces, vamos a trabajar 10 minutos en esto. Y entramos a resolverlo. Esto tiene como un corto de la clase. Solo vamos a ejercicio para normalizar. Ahí solo van ustedes partiéndome las tablas que correspondan. Me colocan primera forma normal y necesito las tablas como quedaron. Segunda forma normal, las tablas como quedaron. Y la tercera forma normal, las tablas como quedaron. Entonces, ahorita les voy a trasladar el archivo. Mientras eso, yo les coloco ahorita la actividad en la plataforma, segundo semestre, base de datos, ejercicio para normalizar. Aquí está. Se los mandé por el chat de WhatsApp. Y ahorita genero la actividad en WhatsApp. Son las 9:51. A las 10:05 finaliza la actividad. Por favor, trabajemos. Ingeniero, perdone, yo creo que no mandó el archivo. ¿En el WhatsApp? Se los mandé a la A ustedes. Gracias. ¿Listo? Gracias. Bueno.
10:10 quedó la actividad para finalizar. Por favor, tomemos el tiempo. A partir de ahorita 15 minutos para normalizar ese caso.
Jóvenes, por favor, comencemos a subir el archivo. Nos queda 1 minuto para poder cerrar la actividad. Bueno, ¿cómo les fue, jóvenes? Inge, todavía lo estoy subiendo, me da un minutito más. Todavía no se ha cerrado la actividad. Gracias. Bueno, finalizó la actividad, ¿todos lo lograron subir? Bueno, ¿cómo les fue, jóvenes? Bueno, veamos el ejemplo entonces. La información que ustedes tenían es la que está en pantalla, es la información de una aseguradora donde ellos llevan su información, imaginémonos en un Excel, y registran al dueño del vehículo la información de su dirección, municipio, departamento, y del vehículo las placas, el modelo, la línea, la marca y el valor. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué se está generando ahí? Aplicando la primera forma normal, ¿dónde hay repetición de datos? Carlos Daniel. Carlos Daniel, es correcto, aparece varias veces. ¿Y por qué, Rosario? ¿Por qué aparece varias veces? Entiendo que porque existe alguna duplicidad, ¿no? ¿Pero qué genera esa duplicidad? La primera forma normal nos dice, mire, usted tiene que identificar qué está haciendo que la información se duplique. Es porque tiene varios vehículos. Es correcto, gracias, Londi. Como es información de seguros, en este caso la persona, el señor Carlos Daniel Pérez, tiene varios vehículos. Entonces, tengo un registro del señor Carlos Daniel por cada vehículo que tengo. Entonces, en la primera forma normal, me dice, primero identifique qué es lo que hace que la información se duplique. Y entonces, yo tengo esta parte, miren. Yo tengo que esta información, que es la información del vehículo, es la que está haciendo que se me duplique la información del cliente. En este caso, la información de la izquierda, corresponde a la información del cliente y la información que está marcada dentro del recuadro rojo corresponde a la información del vehículo. Esto que está dentro de rojo es la causa por lo que se está repitiendo la información del cliente. Entonces, la primera forma normal me dice, lo tiene que separar en una sola tabla. Perdón, lo tiene que separar en 2 tablas distintas para que ya no se repita esa información. Entonces, procedemos a hacer la primera parte del segmento y vemos que de tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros,
mi tabla va a quedar, la primera tabla queda de 6 registros. ¿Sí? Se disminuyó la información de 2 clientes que teníamos aquí, se disminuyó. Y entonces ya tengo la información de 6 clientes únicos, ¿sí? Carlos Daniel, María Fernanda, Luis Antonio, Luisa María, Fernando Colón y Mónica Mariela. Y el otro segmento se queda como la parte informativa del vehículo. Ojo, vean la columna que dice CUI. Está enmarcada con color gris para que ustedes visualicen que este campo se está colocando como parte de esta tabla para mantener la relación original y que no perdamos información, ¿sí? Porque entonces, ¿cuáles son los carros del señor Carlos Daniel? Las que estén asociadas al CUI 158 73 454, que es esta BMW, que es una RAV4 y que es una Santa Fe. Entonces, por medio del CUI, mantengo la relación con la información del vehículo. Por eso es que lo marqué con gris, porque no es información del vehículo, pero me sirve para mantener la relación con el vehículo asegurado. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, en este momento, ustedes tienen ya la información en primera forma normal. Ay, esto se me fue. No le puse efectos, muchachos. Vamos a ver. Segunda forma normal. Perdón, se me fue ponerle efectos a esto. Miren, pues, primera forma normal. Lo que tengo que hacer yo es evaluar las dependencias funcionales y transitivas. Y eso no es más que yo venir y decir, bueno, ¿quién es mi llave primaria? Mi llave primaria es el CUI. ¿Sí? Esta es mi llave primaria. Ahora, ir evaluando campo por campo la dependencia. Yo necesito, para que esté en segunda forma normal, que todo esté en una dependencia funcional. Vean, nombre responde al CUI. Dirección es de la persona, entonces también tiene una dependencia funcional con el CUI. El municipio, veámoslo como la ciudad, depende del CUI, porque es la ciudad donde está el cliente, pero este municipio, al final de cuentas, si yo no lo analizo frío, el municipio depende del departamento directamente, ¿sí? Entonces, aquí hay una dependencia transitiva, no hay una dependencia directa hacia el CUI. Municipio depende de departamento, entonces estoy en ese segmento, miren, dependencia transitiva. Entonces, cuando yo identifico que existe una dependencia transitiva en la información, la teoría me dice, mire, usted lo tiene que separar en 2 tablas. Y entonces, aquí yo voy a dividir este segmento, una tabla, este otro segmento, otra tabla, que es la tabla que yo tengo en este punto. Miren, CUI, nombre, dirección, pero dejo el municipio para mantener la relación, ¿sí? Por eso está en color gris, como lo trabajamos en el otro caso. Yo dejo en color gris esto para mantener la relación de la dirección con el municipio del cliente. Y divido esta información. Tengo municipio, departamento. Pero si yo veo esta información tal y como la estoy segmentando, esto que marqué en rojo, me lo traje de esta forma, yo veo que existe algo que me está generando duplicidad de información. Y entonces aquí identifico, bueno, como ahorita estoy partiendo esto quedó en primera forma normal, debo de aplicarlo o de corregirlo
y separarlo. ¿Qué me dice la primera forma normal? Identifique los elementos que están haciendo que su información se repita. En este caso es el municipio, Misco, Guatemala, Misco, Guatemala, 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 Guatemala. Entonces, el municipio está haciendo que se me duplique la información. Entonces, bajo a la primera forma normal y excluyo lo que hace que mi información se duplique. Y me queda entonces Guatemala, el departamento de Guatemala y el departamento de Quetzaltenango como los únicos departamentos que van a estar dentro de esta tabla. Y el municipio ya los asocio directamente con el departamento. Misco, Guatemala, 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 Villanueva, Guatemala, Quetzaltenango, Guatemala. Entonces, si se dan cuenta, 6 registros, aquí ya solo se convierten en 4 registros. Ya estoy simplificando estas tablas. Entonces, ya dejar estas tablas en segunda forma normal, en lugar de tener una tabla de la que partimos, voy a tener una tabla, 2 tablas y 3 tablas. Y en este momento yo ya puedo decir, mire, estoy en segunda forma normal. Miren, nombre depende de CUI, dirección depende de CUI, municipio al final de cuentas es el que identifica a qué municipio pertenece este CUI, dependencia funcional. Departamento, pues a este ahorita solo le tengo un campo, entonces aquí no tengo problemas con la dependencia. Y municipio depende de departamento, entonces tengo dependencia funcional en todas mis tablas. Entonces, de esa forma es como yo puedo decir, mire, la información ya se encuentra en segunda forma normal. ¿Dudas que tengan hasta ahí? ¿Estamos claros? Anderson, estamos bien, dice. Bueno. Javier, ¿tenés alguna duda? Perfecto, entonces. Esto, si se dan cuenta, voy a dejar de compartir, voy a compartirlo que se me, con todas esas rayas ya no. Entonces, bueno, vamos a ver. Sin normalización tenía una tabla, primera forma normal, lo llevamos a 2 tablas, ¿sí? 2 tablas que tenemos que analizar. Y en este caso, si se dan cuenta, el análisis lo estoy haciendo solo sobre la primera tabla. Miren, CUI, municipio y departamento. CUI, municipio y departamento, y generé de esta tabla, primero dividí en 2 tablas, de la primera tabla que dividí, ahora me quedaron 3 tablas. Tengo que hacer el mismo análisis en la siguiente tabla. Entonces aquí tengo la siguiente tabla. Yo tengo la información del CUI de la persona y la información del vehículo. Y entonces me doy cuenta de algo. Aquí miren, vamos a ver el tema de la segunda forma normal. Primero vamos a decir, bueno, vamos a ver. La placa va a depender del CUI, ¿sí? El modelo del vehículo asociado va a depender del cliente. O sea, al final de cuentas,
Perdón. En este caso, repito, en este caso, la placa para mí va a ser la llave primaria. El CUI va a ser mi llave foránea para asociarlo. Pero entonces mi placa es la llave primaria. El modelo va a estar asociado a la placa. La línea, ¿será que está asociada al vehículo como tal? No. No, la línea depende de la marca, ¿sí? Si es X6 es porque va a ser un BMW. Si es una RAV4 depende de Toyota. Entonces, la línea no depende de la placa o del vehículo. La marca, al final de cuentas, sí va a depender de la placa porque está diciendo que esta placa va a ser un BMW, va a ser un Toyota, pero la línea como tal del vehículo ya va a depender de la marca. Y el valor, pues este solo es un valor significativo que lo puedo asociar a la placa, pero aquí, entre línea y marca, hay una dependencia no funcional, sino transitoria. Y cuando yo me topo con eso, yo voy a decir, mire, tengo que dividirlo en dos tablas. Entonces, miren, tengo la primera tabla donde tengo la información de la placa, del modelo, del valor y de la línea del vehículo. Y me llevé hacia otra nueva tabla la información de la línea y la marca, que era la que estaba en dependencia transitoria. Ahora, aquí me doy cuenta que hay valores o que esto quedó en primera forma normal. ¿Por qué? Aquí tengo que aplicar primera forma normal porque tengo Toyota aquí abajo y tengo Toyota, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo que se repita esta información? Pues básicamente la línea de los vehículos, que uno es RAV4, el otro es Corolla, y el otro es, en este caso es Corolla. Santa Fe lo mismo, Santa Fe hace que se repita porque aquí hay una Santa Fe que es Hyundai. Entonces, estos elementos están haciendo que la información se duplique. Y entonces, en primera forma normal, me dice, mire, usted tiene que eliminar los duplicados. ¿Y cómo lo hago? Separándolos en tablas. Y entonces separo la marca de tener 3, 6, 8 registros, me queda con 4 registros, BMW, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, 4 registros. Y ahora la línea de los vehículos queda asociada a la marca, reduciendo el número de asignaciones que tiene. X6, BMW, RAV4, Toyota, Santa Fe, Hyundai, Corolla, Toyota. Pero aquí, miren, tenía Corolla, Toyota. Entonces se redujo a un solo registro, Montero, Mitsubishi. Entonces, de esta forma, de partir de la segunda tabla que habíamos dividido, me van a quedar 3 tablas adicionales, que es marca, que es línea y marca, y que es la información de el vehículo como tal, la placa y la información del vehículo. ¿Dudas que tengamos en este punto? ¿Estamos claros? ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces ya la tengo en segunda forma normal. Entonces tengo que hacer el análisis para pasarlo a la tercera forma normal. Primera condición, todas las tablas deben de estar en segunda forma normal. ¿Eso qué significa? Que tienen que tener una dependencia funcional con la llave primaria. Segunda condición, no hay dependencias transitivas, es lo que eliminamos en la segunda forma normal. Y toda la tabla debe responder a una llave. En este caso, departamento, Guatemala, Quetzaltenango, solo tenemos los descriptores y yo sé
que no puedo tener descriptores como llave primaria porque cómo se escribe Guatemala puede variar, pueden poner G mayúscula y todas las demás en minúsculas y eso lo haría un registro distinto. Entonces yo voy a definirle al departamento como parte del proceso de tercera forma normal que toda tabla debe responder a una llave, le voy a definir una llave al departamento y entonces le defino código de departamento, le asigno un código a Guatemala, un código a Quetzaltenango, como parte de esta tercera forma normal. Siguiente, todos los lados donde haga referencia al código de departamento, yo voy a colocar su código en lugar de colocar el descriptor, porque aquí ya lo acabo de generar. Y eso, entonces, yo tenía esta tabla de esta forma, Guatemala, Guatemala, Quetzaltenango, como yo, como parte de la tercera forma normal, le asigné un código, actualizo en lugar del descriptor el código. Y entonces ahora me toca analizar. Bueno, esta tabla, que para mí va a ser municipio, no tiene un código, sino el municipio tiene un descriptor, Mixco, Guatemala, Villanueva, Quetzaltenango. Entonces, como parte de la tercera forma normal, toda tabla debe responder a una llave, le genero la llave. Entonces, creo el código municipio, código 2, Mixco, código 1, Guatemala, código 3, Villanueva, código 4, Quetzaltenango, y entonces ya tiene esa llave primaria que me están pidiendo en la tercera forma normal, su identificador. Y entonces, siguiente paso es, donde haga referencia al municipio, debo de actualizar en lugar de su descripción, su código. Y entonces ya tengo el código de municipio, ¿ven? Ya lo tengo aquí. Entonces ya queda referenciado hacia la llave. Y lo mismo pasa con el siguiente segmento de nuestras tablas. La marca solo tengo el descriptor, le agrego un código y entonces tengo ya un código, un identificador, una llave primaria que me identifica la marca y tengo que sustituir todos los descriptores por su correspondiente código o por su correspondiente código de marca. Y eso entonces me obliga a que yo cambie aquí, miren, en la tabla de línea, yo voy a colocar el código llave primaria de esa tabla. Siguiente aspecto, línea no cuenta con una llave primaria, entonces, como parte de esta tercera forma normal, le asigno una llave primaria y genero el código de línea. Línea 1, X6, línea 2, RAFOR, línea 3, Santa Fe, línea 4, Corolla, línea 5, Montero. Ya tengo un código de línea. Siguiente paso, sustituir el código en los descriptores. Ahora ya no digo X6, sino voy a decir código 1. Ya no voy a decir RAFOR escrito, sino voy a decir código 2. Ya no voy a decir Santa Fe, sino voy a decir código 3. Y de esta forma, yo ya estoy con todas mis tablas en tercera forma normal. Cuando yo ya tengo esto, yo ya tengo garantía de que estoy en tercera forma normal. ¿Y eso qué significa? Que ya puedo generar un modelo entidad-relación donde yo podría poner los constraints de llave foránea para garantizar la integridad de la data. ¿Dónde hay constraints? ¿Dónde hay constraints aquí de llave foránea? Miren, está entre esta y esta. La marca, miren, aquí hay otro constraint hacia esta. Son llaves foráneas, donde yo voy a decir, antes de colocar aquí un código de marca, tengo que ir a validar a esta tabla la existencia. Antes de colocar una línea aquí, tengo que viajar a esta tabla a validar la existencia. Y entonces, ya con eso yo puedo generar como salida final mi modelo entidad-relación. Si se dan cuenta, la relación aquí de la tabla que nosotros partimos nos queda de la siguiente forma. Un departamento tiene muchos municipios. Un municipio
va a tener a muchas personas registradas. Una marca de vehículo tiene muchas líneas y una persona puede registrar muchos vehículos de una línea y una línea puede estar registrada por muchas personas, lo que derivó a una relación de muchos a muchos, dándole vida a la tabla registro, donde entonces ya individualizamos por el número de placa, el CUI del dueño y la línea del vehículo, y colocamos los atributos adicionales de modelo y valor. Ya tenemos un modelo entidad-relación, ya tenemos normalizada la información de esta tienda de seguros. ¿Dudas que tengan? ¿Estamos claros? Entonces, esa es la parte fundamental del tema de normalización. Si se dan cuenta, caímos al modelo entidad de relación. En primera instancia, lo que ustedes habían visto hasta el curso es diseñar una base de datos desde cero, siguiendo los principios y generar el modelo entidad de relación. Aquí, normalización es partimos de una base de datos existente o de un registro de información y lo vamos a llevar a normalizar, y esa normalización es cuando nosotros decimos nuestra información se encuentra normalizada, es porque ya se encuentra en tercera forma normal como mínimo y ya podríamos generar un modelo entidad-relación de esta información. ¿Estamos, jóvenes? Perfecto. Anderson dice que el modelo ya lo hace ver más claro. Sí, entonces ahí ya nosotros partimos, ya unimos todos los pedacitos y ya nos genera esta información. Ahora, jóvenes, la otra semana nos toca evaluación parcial. Les propongo que la misma inicia a las 7 de la noche. No sé cómo lo ven. No tenemos clases de 9 a 11 y a las 7 de la noche hacemos su evaluación para que si se tardan un poquito más de las 2 horas puedan trabajarlo, porque si lo hacemos de 9 a 11, a las 11 tiene que terminar porque ustedes tienen que entrar a clases a las 11. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Están de acuerdo o lo dejamos a las 11? Ustedes mandan, al de 9 a 11. Hice una pregunta, entonces sería de el sábado de 7 de la noche o el día viernes No, sábado de 7 de la noche. a medianoche, me imagino. No, tampoco. 7 a 9:30, ponerle. Por mi parte, sí, yo sí no podría, ingeniero. ¿No puedes? ¿Quién no puede? Julio. Igual dije, a mí se me complica bastante. Bueno, está bien, entonces, de 9 a 11 la evaluación. ¿Qué viene? Les voy a habilitar un cuestionario desde el día miércoles. Ese cuestionario es para evaluar la teoría. La teoría no tenemos mucho que hacer, o sea, la verdad es que no tenemos... son preguntas que no nos van a llevar más de 5 minutos, lo que hemos visto en las presentaciones. Pero la parte práctica, ya a ustedes les enseñé joins, ya evaluamos, vamos a evaluar consultas sobre un modelo de datos. Yo les voy a dar el modelo y permítanme. Queries, vamos a estar haciendo queries.
y vamos a hacer un ejercicio de normalización. Entonces yo les voy a dar el examen, se los habilito a las 9 de la mañana e iniciamos con esa parte. La parte teórica sí la van a poder hacer en el transcurso de la semana y van a tener 2 horas para hacer las consultas y para hacer el tema de normalización. ¿Dudas que tengan? Sí, ingeniero, nada más solo para tener más claro, durante la semana nos va a habilitar una parte del examen y el sábado de 9 a 11 otra parte. ¿Es así? De miércoles a sábado les habilito un cuestionario en línea que les va a llevar con 10 minutos de apertura. Ustedes abren ese cuestionario, tienen 10 minutos para responderlo y finalicen. El día sábado a las 9 de la mañana yo les estoy habilitando la prueba para evaluar queries sobre un modelo de datos y para evaluar tema de normalización. Dije, perdone, es que lo que pasa es de que a veces, ingeniero que da clases antes que usted, a veces termina un poquito tarde. Por ejemplo, la semana pasada terminó como a las 9:10. Entonces... Pero díganle que tienen examen. ok, muy bien. Gracias. ¿Saben quién les da antes que yo? El ingeniero. ¿Quién? El ingeniero Neri. Neri. Díganle al ingeniero que hoy sí necesitan que los libere temprano para que puedan entrar al examen. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, perfecto. ¿No hay más dudas, jóvenes? No, por mi parte no. Perfecto. Entonces, que tengan feliz fin de semana. Los veo dentro de una semana. Gracias, ingeniero. Feliz Feliz tarde. fin de semana.